vamos a trabajar sobre los tiempos pasados, sus formas y sus usos. Y más en concreto vamos a ir sobre el past simple, past continuous, present perfect continuous, past perfect, used to y there, más las formas del verbo to be en pasado. Terminaremos, como siempre, haciendo algunos ejercicios juntos. Venga, empezamos. Y empezamos con el pasado simple. En su forma hay dos tipos, regulares e irregulares. La forma regular es la que añade ed a la base del verbo. De ahí tenemos, por ejemplo, John worked hard, or it stopped raining at 7, o the baby cried a lot. Aquí vemos que aunque todas tienen la forma ed, hay unos pequeños cambios o variantes. Por ejemplo, en stop vemos que aquí duplica la p, y es simplemente porque los verbos que tienen una sílaba y acaban en consonante vocal consonante, como stop, duplican, o como robbed, duplican la última consonante. También se da el caso que si el verbo tiene dos sílabas y el golpe de voz recae en la última, también duplica. Por ejemplo, admit, admitted con doble T, o permit, permitted con doble T. La forma irregular tenemos que aprenderla de memoria, no hay una forma, no hay una norma para ello. Entonces nos vamos a la lista y por ejemplo encontramos el verbo break, broke, broken. La segunda columna, broke es el pasado simple. Y por eso podemos hacer frases como Mandy broke her arm. Mandy se rompió el brazo. En la forma negativa, si el verbo es auxiliar, como puede ser el verbo to be, o could, o can, todos los verbos modales son auxiliares, lo único que tenemos que hacer para formar el pasado simple en negativa es añadirle not. Sin embargo, si el verbo no es auxiliar, necesita un auxiliar, y ese auxiliar va a ser did, en su negativa did not o didn't. Y entonces tenemos frases como la misma esta que teníamos en afirmativa, si la ponemos en negativa, diríamos John didn't work hard. John no trabajó mucho. O Mandy didn't break her arm. Y vemos aquí, sin embargo, si lo contrastamos, que al estar el auxiliar ya en pasado, ya no añadimos la ed que habíamos puesto en afirmativa. Y entonces se pone de nuevo la forma base o el infinitivo simple. La interrogativa es exactamente igual que la negativa, pero invirtiendo el orden. De tal manera que ponemos primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el adjetivo o el verbo o lo que proceda. En el caso de los verbos auxiliares, pues simplemente invertimos el orden. Y en el caso de los verbos que no son auxiliares, hacemos lo mismo, pero poniendo did delante, el sujeto y el verbo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un pasado simple. En cuanto al uso, se utiliza el pasado simple para hablar de acciones pasadas que sucedieron en el pasado y por lo tanto no tienen ninguna relación con el presente. A continuación, el pasado continuo. El pasado continuo, siempre que oigamos continuo, sabemos que se forma con el verbo to be más ing, en gerundio. Es decir, el pasado continuo, el verbo to be, va a estar en pasado, que tiene las formas was o were, y el verbo al que le añadimos ing. Por ejemplo, she was sleeping, estaba durmiendo o estuvo durmiendo, incluso dormía. Por ejemplo, mientras dormía, quiere decir mientras estaba durmiendo. She wasn't sleeping y was she sleeping. Esa es la forma, no tiene más. En cuanto a los usos, tiene tres usos principales. Primero, acciones que duraron durante un periodo de tiempo más o menos largo en el pasado. We were working hard last weekend. Estuvimos trabajando mucho la semana pasada. También se emplea para indicar dos acciones que estaban sucediendo a la vez en el pasado. Suelen venir introducidas con las partículas while o as, significando mientras. While we were having coffee, the kids were playing in the playground. Mientras estábamos tomando café, los niños jugaban o estaban jugando en el patio. Y tercer uso, cuando nos referimos a acciones que estaban pasando en el pasado y de repente se ven interrumpidas o influidas por otra acción. Por ejemplo, they were going on their way home when it started to rain heavily. Iban de camino a casa cuando empezó a llover de manera pesada.
Bueno, y una vez explicado el pasado simple y el pasado continuo, aquí tenéis un ejercicio en el que tenéis que rellenar los huecos escogiendo entre el pasado simple o el pasado continuo de los verbos que tenéis entre paréntesis. Para hacerlo, por favor, congelar la imagen y dentro de unos segundos veremos las respuestas. Bueno, y aquí tenéis las respuestas. Una vez más, por favor, congelar la imagen y comprobar a ver si coinciden con las vuestras. El próximo tiempo verbal que vamos a ver es el presente perfecto. Por definición, todo tiempo perfecto tiene el verbo haber, have, más participio. En el caso del presente perfecto, el verbo haber va a estar en presente, como lo dice el propio tiempo. Es decir, la forma va a ser have o has, si es tercera persona, más el participio. El participio, si es regular, es como el pasado, añade ed. Y si es irregular, lo que hacemos es que nos vamos a la tercera columna. Por ejemplo, si teníamos break, broke, broken, broken es el participio. Bien, se forma así. El verbo have es auxiliar, por lo tanto las negativas simplemente añadimos not y en las interrogativas invertimos el orden. En cuanto a los usos, vamos a distinguir 4 usos principales. El primero es cuando se refiere a acciones que empezaron en el pasado y que tienen una influencia o repercusión en el presente. Si cogemos el ejemplo de I have lost my keys, he perdido mis llaves, efectivamente es una acción pasada, pero tiene un efecto en el presente. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de que yo haya perdido mis llaves? Pues que estoy fuera, que no puedo entrar y que todavía no las he encontrado. Por lo tanto, hace una referencia al presente. En el caso del segundo uso, se refiere a acciones que sucedieron en el pasado donde no hay una referencia temporal. ¿Y por qué no hay una referencia temporal? Porque no importa cuándo sucedió, sino si algo ha sucedido, es decir, si alguien se ha expuesto a esa experiencia o no. Por ejemplo, I have met many people in the United States since I came here in June. He conocido a mucha gente en los Estados Unidos desde que vine aquí. ¿Cuándo? No es tan importante. Lo que sí es importante es que conoció a mucha gente. O cuando preguntamos por una experiencia. Have you read this book? ¿Has leído este libro? No nos importa cuándo, sino si el hecho si los ha leído o no. El tercer uso hace referencia a cuando una acción que empezó en un periodo de tiempo que todavía no ha terminado. La acción está acabada, pero el periodo del día de referencia no está terminado. Si decimos algo así como I have sold 3 cars today, he vendido 3 coches hoy, ya ha vendido 3 coches, esa acción está acabada. Sin embargo, estamos dentro de un periodo de tiempo que no ha acabado, que es hoy. Es más, en este caso, por ejemplo, podríamos haber, al final del día, podemos haber vendido alguno más. Y podríamos decir, he vendido 4 coches hoy, porque la acción todavía en el periodo de tiempo no ha acabado. Y por último, utilizamos el presente perfecto cuando hablamos de situaciones que han existido durante un periodo largo de tiempo y donde expresiones como always se utilizan con bastante frecuencia. Por ejemplo, she's always helped others. Siempre ha ayudado a otros. O I have lived in Madrid since I was 4. Aquí tenéis unos ejercicios de práctica para que apliquéis el presente perfecto y pongáis el verbo que está entre paréntesis en presente perfecto. Congelar la imagen, pensarlo y ahora vemos si coinciden. Y aquí tenéis las respuestas. El siguiente tiempo verbal que vamos a ver es el Present Perfect Continuous. Como veis, tiene ambas cosas. Tiene una combinación de tiempo perfecto, por eso tiene have o has, y tiene una parte de continuo, por eso tiene el verbo to be más el verbo en gerundio, acabando en ing. Esta es la forma. En cuanto al uso, vamos a estudiar este ejemplo. Si decimos John has been repairing his car, queremos decir que John ha estado arreglando su coche. El presente perfecto continuo se emplea cuando hablamos de acciones que duran más o menos un tiempo, que empezaron en el pasado y que acaban de terminar o que todavía continúan. Este es el uso. Cuando hablamos del presente perfecto, estamos más interesados en la acción y en cuánto tiempo dura más que en los resultados.
De hecho, si volvemos al ejemplo, John has been repairing his car, no sabemos si lo ha terminado de reparar o si todavía sigue en ello. No sabemos si la acción ha terminado. Otro ejemplo que tenemos aquí. It has been snowing for 2 days. Ha estado lloviendo nevando durante 2 días. Realmente no sabemos si ha terminado, si sigue nevando o no, pero el efecto está ahí. Y aquí tenemos un ejercicio para practicar el presente perfecto continuo. Esta es la situación. Tu amigo Tom es una persona muy activa, hace muchas cosas todos los días y tú estás interesado en saber cuánto tiempo ha estado haciendo todas estas cosas. Pregúntale tal y como aparece siguiendo el ejemplo que tenemos aquí y mantén la misma estructura. Si por ejemplo Tom dice I play soccer, juego al fútbol, tú le preguntas ¿cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? O ¿cuánto tiempo has estado jugando al fútbol? Aquí tenéis una serie de situaciones como preguntaríais sobre estas situaciones. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo estas situaciones? Congelar la imagen y ahora contrastamos. Y aquí tenéis las respuestas. Vamos a mantener la imagen durante unos segundos, la congelamos.